médicos, en salas COVID en el interior del país, aquí en la capital. Todos, por favor, vamos a conocer el caso que nos presenta hoy el doctor Alex Isaula, a quien le agradecemos profundamente, doctor, que nos acompaña esta noche. Él forma parte del equipo de sala COVID en el hospital de Tela, en Atlántida. Doctor, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy bien, gracias. Doctor Videa, gracias por estar ahí. Tenemos 10 minutos para este segmento, por favor. Doctor Alex Isaula, lo escuchamos. Y al doctor Videa ahí en esta conversación, que ellos pueden mantener en el transcurso de la semana, pero que lo dispensamos este día con el doctor Videa. Era ayer lunes, pero lo pasamos por razones de fuerza mayor para hoy martes. Pero, ¿por qué? Pues porque estos 10 minutos son para que todos veamos cómo se hace esto de la telemedicina, la contribución gratuita, el apoyo incondicional, el acompañamiento para darle guía y seguridad del médico especialista a los médicos generales que están haciéndole frente a los pacientes complicados con COVID-19. Adelante. Doctor, buenas noches. Es un gusto que podamos compartir sobre el caso que usted trae para esta noche y conocer qué aportes podemos brindar en el manejo. Buenas noches, doctor. El caso que tenemos hoy es de un paciente de 62 años de edad, procedente de aquí de la comunidad. El paciente fue atendido el 16 de este mes en el triaje. Venía con una historia de tos seca de 9 días de evolución. Además de eso, venía acompañado con fiebre. El paciente llevaba al menos 2 días en casa con dificultad respiratoria antes de acudir aquí al triaje. Al llegar, se le revisan los signos vitales. Se encuentra una frecuencia cardíaca de 87, temperatura febril, tenía 38, con una frecuencia respiratoria de 42 y tenía una saturación de entre 86 y 88%. Al examen físico se le encuentra con crépitos basales y uso de músculos accesorios de la respiración, por lo cual se decide ingresar a sala COVID con oxígeno suplementario en puntas nasales en ese momento. Tenemos una radiografía de inicio, ¿verdad? Donde se puede visualizar, si la compartimos en pantalla, donde tanto en el lado derecho como izquierdo de la pantalla se comienza a cambiar en lo que se ve en los pulmones, que son los más negritos, se comienza a ver el cambio de la coloración a un gris mucho más claro, un gris claro, y eso son la presencia de los infiltrados que el paciente tenía. Llama la atención aspectos muy importantes en el paciente, que es una persona que en menos de una semana, entiendo yo, ya estaba o llegando con compromisos respiratorios. Estamos viendo cómo el COVID-19 en este momento, en los casos, como se están comportando, es de una evolución temprana y que en menos de una semana el paciente ya llega con lo que se llama insuficiencia respiratoria, que es la incapacidad para poderse oxigenar satisfactoriamente. Y eso se caracteriza por frecuencias respiratorias mayores o iguales a 40. El paciente, al momento del ingreso, está ya con una frecuencia respiratoria de 42 por minuto. Tiene también una disminución de la saturación de oxígeno. Datos importantes es que el paciente, como se describe, no hay antecedentes mayores en él, más que por la condición de la edad, donde ya sabemos que personas mayores de 60 años son las que mayormente se complican cuando enferman de COVID-19. Un dato importante a consultarle, doctor, es: ¿esta persona con 62 años está vacunado? No tenemos datos vacunales del paciente. Aparentemente no se vacunó. Sí, y eso, volvemos al punto que hemos estado hablando durante toda la semana. Población que está en edades y que debería de tener el beneficio, lastimosamente pues toca pelear junto a la inmunidad natural, más no la inmunidad artificial. Cuando se ingresó el paciente y se le colocó oxígeno, ¿con qué medicamento se ha estado tratando el paciente? Y si tenemos algunos exámenes iniciales que nos orienten de cómo andaba el proceso inflamatorio y de coagulación en él. Los exámenes iniciales, la hemoglobina tenía 15, las plaquetas tenían 200.000 y los glóbulos blancos, que son las células de defensa, estaban elevadas. Tenía 15.300 con un predominio de neutrófilos en un 81%. El PCR estaba en 6 en ese momento del ingreso
y la LDH estaba en 921. Con una Sumamente ferritina, alta. sí, con una Un ferritina, marcador de inflamación. Un marcador de 400, inflamación que al ingreso estaba positivo. sí, con una ferritina de 442. Igual elevada. Teníamos dímero D, doctor, que el dímero D es el que nos puede ir dando la pauta a nosotros de la probabilidad que se pueda dar de algún trastorno de la coagulación. Entonces es muy importante pedirle a los pacientes el dímero D, ya que eso nos ayuda a poder identificar un riesgo hacia fenómenos trombóticos. Del momento del ingreso no tenemos un dímero D, pero sí tenemos uno control que se le hizo el día de ayer, el cual está bastante elevado. El del control del día de ayer está en 4.775. Hay que decirle a la población que según el parámetro de su laboratorio, entiendo yo que son 500, Hasta lo 500 normal. lo máximo. Y tiene 4.000. 4.700. Más de 9 veces elevado más el valor. Ahí ya supone un alto riesgo. ¿Cómo se ha estado manejando? ¿Cómo empezó el tratamiento del paciente? ¿Se utilizó qué protocolo, qué componentes? En el momento del ingreso se inició con acitromicina, ceftriaxona, se dejó con dexametasona, con enoxaparina sódica, ivermectina, zinc, vitamina C. El paciente, al no presentar una mejoría, se iniciaron pulsos de metilprednisolona y se mantuvo durante 3 días en los pulsos de metilprednisolona y se lograron administrar 2 dosis de tocilizumab. La última que se le administró fue el día de ayer, pero el paciente ha tenido una evolución no muy satisfactoria hasta el momento. Entonces el paciente comenzó utilizando puntas nasales y con puntas nasales lograron pues mejorar la función respiratoria, porque acordemos que este paciente llega como están llegando los pacientes a los centros de triaje, llegan desaturando, con una dificultad respiratoria franca, que se les corta el habla cuando el esfuerzo respiratorio lógicamente es mayor o hacen un esfuerzo físico. O sea, se les corta la respiración al momento de hablar. Cuando se ingresó, sí se ingresó con puntas nasales y presentó una mejoría. Pasó de 88 a saturaron 94, 93. Bastante mejor. Pero a pesar de los medicamentos, a pesar del oxígeno, el paciente ha ido desmejorando y actualmente está en un sistema de alto flujo que le aporta 60 litros de oxígeno con una FiO2 de 100%. Y a pesar de estar en el sistema de alto flujo, las saturaciones se mantienen en 87, 85%. Nada bueno esos porcentajes, porque ya prácticamente el alto flujo, lo que hemos hablado, el alto flujo puede llegar a agotarse ya esas medidas y se requiera otro sistema de ventilación. Pero, ¿qué fue lo que lo llevó a esta condición? Fue un proceso inflamatorio que fue comprometiendo su condición de salud y que el virus fue incrementándose y posicionándose principalmente de los pulmones, que esa era una radiografía inicial la que tenemos ahí. Si en este momento le hiciéramos una radiografía, le garantizo que con ese porcentaje de requerimientos de oxígeno, ese paciente está necesitando más del 100% probablemente de compromiso pulmonar. Es muy importante en este momento que se sea lo más agresivo en relación a la cantidad de esteroides. Hay un proceso inflamatorio activo, la anticoagulación es sumamente importante, ya que eso puede llevarlo a fenómenos trombóticos. Ya sabemos que en pacientes críticos, por ejemplo, las personas que están graves pueden tener trastornos de la coagulación hasta un 35%. O sea, de 10 personas graves, de condición grave, 3 pueden presentar infartos al corazón, derrames cerebrales o trombosis arteriales. O sea que arterias grandes se forman coágulos, se obstruyan y pueden dar infartos a nivel de esas regiones. Actualmente, doctor, así como usted menciona, el paciente tiene un evento trombótico en el miembro inferior izquierdo. Ha comenzado con cambios isquémicos, se le puso la piel marmórea, los pulsos distales disminuyeron y ha comenzado a perder la sensibilidad en el miembro inferior, a pesar de que lo tenemos con anticoagulantes desde el momento del ingreso, a dosis para el peso del paciente. En este momento, si están esos cambios, eso es algo grave.
tiene una complicación grave que puede potencialmente perder la pierna y probablemente el riesgo de la muerte. Entonces tiene que ser muy diligente. En este momento, si los marcadores inflamatorios todavía están altos, entonces hay que impregnarlo con metilprednisolona. En estos casos se pueden utilizar dosis de 80 a 120 miligramos cada 8 horas. Ser muy insistente con la anticoagulación, la enoxaparina, ¿verdad? Que se utiliza a 1 miligramo por kilo cada 12 horas, para tratar de poder lisar, o sea, poder disolver lo que es el coágulo. Es muy importante que pueda tener una evaluación si hubiera algún acceso a nivel de un estudio de imagen, un ultrasonido al menos, porque este paciente, si llega a tener un compromiso del 100% de oclusión, va a necesitar eventualmente una amputación. Lastimosamente es lo que hay que agilizar, porque en la medida que haya necrosis, eso puede estimular también procesos infecciosos que pueden comprometer la condición del paciente. Hay que tener una importante cobertura antibiótica. En estos casos se puede utilizar ya sea imipenem, meropenem, combinado con vancomicina para tener cobertura antibiótica. Hay que cubrirlo contra hongos con fluconazol, 200 miligramos al día. Tratar de seguir trabajando sobre la antiinflamación. Así hay que utilizar tocilizumab, pues hay que hacerlo. Y lógicamente tratar de salvarlo. En este momento ni una referencia se le puede indicar, porque un paciente con 60 litros de oxígeno es imposible moverlo del hospital y hay que fajárselo ahí para hacer todo lo posible por lograr rescatarlo. Doctor, vamos a estar muy pendientes de la evolución, ¿verdad? Pero en este momento los minutos son claves en él y la parte de la trombosis es prácticamente un compromiso serio que está llevando ahora al riesgo de amputación. Así es que seguiremos en contacto, doctor. Espero que estas sugerencias puedan servir. Y la población, primer caso que estamos viendo en telemedicina, que se trombosó una pierna, o sea, se le puso negro, un coágulo obstruyó lo que el doctor acaba de identificar el día de hoy y es sumamente grave, en riesgo altísimo, más del 80% de perder toda la pierna por COVID-19. Sí, doctor, vamos a seguir las indicaciones que nos brinda muy amablemente y esperemos lo mejor para este paciente, porque aquí se hace todo lo que tenemos humanamente posible y lo que se nos administra. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, doctor Isaula. Muchas gracias, buenas noches. Y nuestro agradecimiento y reconocimiento a su labor y a todo de su equipo de Sala COVID del Hospital Tel Atlántida. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Omar Videa. Solo despedimos el noticiero diciéndole que a esta hora de la noche, 8:12 minutos, más de 100 pacientes están en los triajes aquí en la capital. Más que en los triajes, están en el limbo, doctor, esperando un cupo en un hospital. Más de 100 pacientes esperan por un cupo en un hospital. Eso es lo que está pasando. Dios con ellos, Dios con todos, Dios con nosotros. Buenas noches y que estén bien.